Hoy vamos a hablar del Mundial Social. Adelante, adelante todos. Bueno, está con nosotros, como siempre, quienes quieren los precios de Profeco, Iván Escalante. Siéntense, por favor. Y después vamos a informar de las convocatorias de los 74 torneos mundialitos y todas las demás actividades que tienen que ver con el Mundial Social de aquí a junio, que inicia el Mundial, y posteriormente también. Para ello está la secretaria de Gobernación, quien ha estado coordinando los trabajos. Después Mario Delgado, bueno, Rosicela Rodríguez, ya la conocen. Mario Delgado, secretario de Educación. Después el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. Después la secretaria de las Mujeres, Citlali. El Instituto Mexicano de la Juventud, Abraham Carro. La Secretaría de Ciencias o la Secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz. Y finalmente Gaby Cuevas, coordinadora del Gobierno Federal para todo el tema del Mundial. ¿Y Rommel dónde quedó? Después de mí. Después de Mario viene Rommel. Bueno, entonces iniciamos con quienes quieren los precios. Adelante, Iván. Y bueno, el cierre, José Alfonso Suárez del Real con Humanismo Mexicano. Gracias. Con su permiso, Presidenta. Iniciamos con quienes quieren los precios. Me voy a hacer aquí un ladito para no tapar las copas. Finavian continúa posicionándose como la mejor remesadora en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia. Recordar que tenemos disponible para todas y para todos una calculadora en la página de internet de Profeco, en el que hacemos una simulación de envío de $400, y es muy importante comparar dos elementos: el promedio de comisión que cobra cada remesadora y el promedio de tipo de cambio. En este caso, Finavian, por estos $400 estaría pagando 7,142 pesos con 21 centavos. La mejor de todo el mercado, le vamos a poner una palomita. Y la que menos paga es RIA Money Transfer con 6,775.32. Para este mismo ejercicio de $400 le vamos a poner un tache. Continuamos ahora en la modalidad de envíos en efectivo. Pangea Money Transfer es la que más da con 7,176 pesos por cada $400, palomita. Y World Remit es la que menos da en esta modalidad de envíos en efectivo, que da 6,788.87. Le vamos a poner un tache, y recordar que está disponible el monitoreo de todas las remesadoras que hay en el mercado para que ahí puedan hacer todo su comparativo. Adelante, por favor. Nuestro seguimiento a la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina, 23 pesos con 57 centavos es el precio promedio del litro de gasolina regular en todo el país, y aquí en cada una de las regiones identificamos las que dan precios justos, destacando esta Pemex en Boca del Río, Veracruz, que por cada litro lo da en 23 pesos con 14 centavos, y aquí en el margen de ganancia ninguna supera los 2 pesos como está establecido en la estrategia. Le vamos a poner una palomita. Continuamos con las que se vuelan la barda con los precios, destacando esta Oxxo Gas en Morelia, Michoacán, 24.99, con un margen de ganancia de 2 pesos con 76 centavos por cada litro de gasolina, y aquí en cada una de las regiones las que dan precios más caros. Y destacamos de nuevo que en la región Golfo todas las estaciones monitoreadas están dando la gasolina en menos de 24 pesos litro. Adelante. Perdón, tache, adelante. Bien, seguimiento de nuestra canasta básica. La más barata, Chedraui Flores Magón en Cuernavaca, Morelos, 763 pesos con 70 centavos, palomita. Y la más cara, Walmart Metepec, 921,80, le vamos a poner un tache. Recordar que es una canasta básica de 24 productos que no debe de exceder los 910 pesos en la suma de todos. Adelante. Nuestro monitoreo entre ciudades, Tlalpan, Ciudad de México, la más barata, Soriana Hiper Gran Terraza Cuapa, 806,10, palomita. Y la más barata, la más cara, perdón, Soriana Super Torielo, 896,70, también palomitas por estar por debajo de los 910 pesos. León, Guanajuato, la más barata, Soriana Hiper Malecón, 807,80, palomita.
y la más cara Walmart Cloutier 914,70, aquí sí tache. Puebla, la más barata, Walmart Nueva Antequera, 792,30 centavos, palomita. Y la más cara, City Market Solesta, 841,60, pero tiene su palomita por estar por debajo de los 910 pesos. Y ahora le vamos a actualizar a usted, presidenta, a todas las personas invitadas aquí en esta conferencia y a quien nos sigue en las redes sociales, cómo vamos con el asunto de BTS. Antes de la venta de boletos, se identificaron inconformidades de las personas interesadas en adquirir un boleto a través de monitoreos en redes y comunicaciones a la institución, como lo adelantamos la semana pasada. Se hizo un exhorto a Ticketmaster para informar anticipadamente el costo y localización de cada uno de los boletos. Durante la venta seguimos recibiendo información por parte de las personas que estaban comprando o intentando comprar boletos. Nos avisaron o nos dijeron que estaban vendiendo en puntos de venta. Mandamos una visita de verificación a instalación de 8 módulos en las inmediaciones del Estadio GNP, Palacio de los Deportes y puntos de venta en centros comerciales, identificando que no había venta física de estos boletos, por lo menos en la de Palacio y en la de Estadio GNP, y en los otros módulos o centros de esta boletera sí estaban vendiendo boletos no para este concierto. Después de la venta, y esto es importante, vamos a iniciar un procedimiento por infracción a la ley a Ticketmaster por la falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores. Se sancionará las plataformas de reventa como Stop Hub y Viagogo por incurrir en prácticas abusivas y desleales. Estas son plataformas que operan a nivel internacional, ya se están identificando domicilios o por lo menos sitios en internet que están registrados en México para hacerles la notificación oportuna. Adelante. A partir de ahora estamos ya en la elaboración y revisión de lineamientos para regular publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos. Son unos lineamientos que estamos haciendo de manera muy responsable y que lleven varios puntos, entre los que destacan: 1, descripción clara del lugar, fechas y horarios de los eventos; 2, publicación al menos 24 horas antes de la primera venta, puede haber varias preventas, venta general, pero de la primera, de mapas y precios exactos de cada lugar, no rangos de precios, sino precios exactos. 3, especificación del costo del boleto con el monto total a pagar, incluyendo todos los cargos. Después no sabemos estos cargos si están calculados o si no, pero la ley es muy clara y la ley establece que los precios finales son los que tienen que estar publicados. Se va a habilitar además un canal de comunicación exclusivo para denuncias sobre conciertos y espectáculos. Ya está funcionando, conciertos@profeco.gov.mx. Adelante. Y con esto finalizamos, presidente. Esta es la información. Muchas gracias, que tengan todos muy buen día. Bueno, quiero platicarles algo de esto último. Este grupo, BTS en inglés, es muy popular entre las y los jóvenes mexicanos. Van a ser en mayo los conciertos, ¿no? Y quieren comprarlo cerca de 1 millón de jóvenes. Y solo hay 150,000 boletos. Entonces, hablé con el responsable de OCESA, que es quien organiza con Alejandro Soberón. Le pregunté qué posibilidad habría de más conciertos, porque todo el fin de semana estuvo el tema, aparte de la reventa y lo que ha estado haciendo de manera muy profesional Iván Escalante, director de Profeco. Y me dijo, bueno, pues es que no se pueden, solamente hay 3 fechas, no hay más fechas, todo el mundo quiere que vaya este grupo. Entonces le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas, en fin, que busquemos la manera de que las jóvenes y los jóvenes pues puedan tener acceso a este grupo que es
tan popular en todo el mundo y particularmente en México. Entonces ya les contaré cuál es la respuesta del primer ministro de Corea, pero es por los jóvenes y las jóvenes de México. Esta solicitud diplomática de manera muy respetuosa que estamos haciendo al primer ministro de Corea. Bueno, ahora sí, vamos, secretario de Gobernación. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos, buenos días, compañeras y compañeros. Hoy nuevamente acudimos aquí a la Mañanera del Pueblo para reiterar, como nos lo instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum, todas y todos estamos convocados a llevar el eco de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a las calles y barrios, a los territorios de nuestro país. Y para ello, el Gobierno de México promueve, a través de 10 ejes, la semilla del deporte, de la cultura y de la grandeza de nuestra gente. Queremos que en esta justa mundialista juguemos en equipo y busquemos el talento de niñas, niños, adolescentes que dominan el balón en las plazas, en los patios de las escuelas y en sus hogares. No olvidemos que México es un extraordinario semillero inagotable de grandeza y en cada rincón del país, desde la sierra hasta la costa, hay talento joven. Por ello, desde este mes, el silbatazo del árbitro se escuchará en las escuelas, marcando el inicio de copas escolares que forman parte del Eje 1, Mundialitos y Copas del Mundial Social México 2026. Y como el fútbol es más que meter goles, es una herramienta poderosa para el desarrollo integral, también están convocados al partido los adultos mayores, las mujeres, las personas con discapacidad y la ciudadanía en general. Los torneos serán organizados por la Secretaría de Educación Pública, por la Comisión Nacional del Deporte, por la Secretaría de Mujeres, por el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y los gobiernos de los estados y los municipios. Y por si fuera poco, también se hará la Copa Fútbol MX, que es un campo de juego diferente donde la portería se defiende con algoritmos. El Mundial Social México 2026 se compone de 10 ejes que tienen como objetivo fomentar la actividad física, el cuidado de la salud, promover el juego en equipo, la disciplina y el respeto a los oponentes. Esta estrategia surge del proyecto de nación que encabeza nuestra presidenta, quien escucha a su gente y sabe que de este semillero de talentos crecerán grandes deportistas, grandes ciudadanos. Los 10 ejes son Mundialitos y Copas, que son los torneos. 2, Vive saludable, juega feliz. Mundialito de robótica. Conoce México. Fiestas México 2026, Récord Guinness, nuestra grandeza cultural, ¿quién es quién en el Mundial? Murales, arte urbano, canchas, recuperación de espacios públicos. Hoy solo se enunciarán algunos de ellos y el resto tendremos noticias en las siguientes semanas. Invitamos a la población a sumarse a todas las actividades del Mundial Social México 2026. Gracias por su atención. Ahora, por favor, secretario de Educación. Buenos días a todas y a todos, con su permiso, Presidenta. El Mundial llega a México, pero empieza en las escuelas. Por eso hoy estamos convocando a la Copa Nacional Escolar, que es como nuestro mundialito en las escuelas, donde las niñas, los niños, las y los jóvenes serán las y los protagonistas. Es una competencia nacional, incluye primaria, secundarias, preparatorias públicas, femenil y varonil, y lo que nos ha pedido la presidenta y lo que está articulando la CONADE es que esto sea la base de un semillero
permanente. Un esquema de 6 copas que se va a presentar más adelante. Adelante, por favor. Aquí están quienes pueden participar. En primarias van a ser de 5 contra 5, el futbolito clásico en una cancha pequeña, lo mismo que en secundaria. Ya en bachillerato van a ser 11 contra 11 en cancha reglamentaria, categoría en primaria de 9 a 12 años, de secundaria de 13 a 15, bachillerato de 15 a 18 y por supuesto femenil y varonil. Adelante. Las inscripciones son el 2 de febrero, se emite la convocatoria, ya hubo una preconvocatoria para avisar y que se empiecen a formar los equipos en diciembre y enero, pero arrancamos el 2 de febrero. Adelante. ¿Cómo va a ser? Primero, febrero y marzo, pues tiene que haber la competencia al interior de las escuelas, que se vayan armando los equipos, que vaya saliendo un equipo por escuela. Después nos vamos a todo el mes de abril, ya las competencias ya regionales, municipales, para en mayo tener a los finalistas estatales y llegar a la gran final en el Estadio Olímpico Universitario a principios de junio. Ese es el gran incentivo, que todas las finales de la Copa Nacional Escolar se van a llevar a cabo en el Estadio Olímpico Universitario y las otras 5 copas que va a describir Rommel. Va a ser el torneo de fútbol escolar más grande del mundo, el más grande que se haya hecho por el número de escuelas, niños y niñas y jóvenes involucrados, participantes. Adelante. Y bueno, la gran final, ya decíamos, va a ser en el Estadio Olímpico Universitario. ¿Dónde inscribirse? Adelante. En la página de la CONADE o en la página de la Secretaría de Educación Pública. Así que arma tu equipo, inscríbete y no dejes de participar en el Mundialito Escolar, que es nuestra Copa Nacional Escolar. Y como decía, esta es una de 6 copas en total que le voy a pedir a Rommel que nos la anuncie y nos las explique. Gracias. Muchas gracias, secretario. Con su permiso, presidenta. Pues hoy venimos a presentar, como ven, las 6 copas, pero más allá de copas físicas o de un torneo, como menciona el secretario Mario, esta es la cantera más grande que se ha creado en nuestro país, desde el ámbito escolar hasta las 6 que vamos a ir describiendo, y agradecerle el gran impulso en su política hacia el deporte, presidenta, porque ha sido un gran aliciente y sobre todo una herramienta de transformación. Pues estas 6 copas son un sistema nacional integradas, como pueden ver, en diferentes facetas. Tenemos la Copa Escolar, que como ya bien explicó el secretario, las edades, los procesos, inicia desde las escuelas, desde los planteles, desde cada una de las escuelas, en primaria, secundaria y prepa. La Copa CONADE, que el talento deportivo va enfocado hacia lo juvenil a edades tempranas. La Copa Paralímpica garantiza inclusión a través del fútbol adaptado. La Copa de Barrio, que lleva el fútbol a comunidades, a las colonias. La Copa de los Trabajadores reconoce el derecho al deporte en los centros de trabajo y, por supuesto, la Edad de Oro, que promueve el envejecimiento activo y saludable. Aquí también quiero agradecer la coordinación y el trabajo en equipo de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de las Mujeres, del IMSS, de SEDATU, de CECITI, de IMSS, de Juventud, de Gabriela Cuevas, por supuesto, de los institutos estatales del deporte, los municipios y los estados, que sin ellos no se pudiera llevar a cabo. En la siguiente, por favor. Son copas distintas, pero todas conectadas bajo una misma estructura en términos operativos. Todas siguen el mismo esquema por etapas, procesos y, como bien dijo el secretario, en su entorno natural. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la Copa Escolar empieza desde las escuelas, desde lo más básico, y va subiendo por etapas, al igual que cada una de ellas, por municipal, regiones, estatal, hasta llegar a una gran final. La que sigue, por favor. ¿Cómo funcionan estas 6 copas? En estas 5 etapas, como ya lo mencioné ahorita, desde lo más básico hasta llegar a la final. La que sigue, por favor. Esta es la cronología de cada una de ellas. Enero, febrero, marzo, en el primer semestre se van a desarrollar principalmente las 2 copas, que es escolar y Copa CONADE.
en todas sus facetas hasta llegar a la gran final, y en el segundo semestre se van a desarrollar la Copa de Barrio, Copa Paralímpica, Copa Trabajadores y Copa de Oro. ¿Qué se busca con esto? Que no solamente por la fiebre del Mundial, previa al Mundial, haya fútbol. La idea es que todo el año haya fútbol, y una de las instrucciones que nos dio la presidenta es que no solo hagamos esto en el año mundialista, sino que sea algo que continúe a lo largo de la historia. Entonces, hoy sembramos esa semillita para que esta cantera, la cantera más importante de nuestro país y tal vez del mundo, continúe año con año. La que sigue, por favor. Como ya les describí, vienen cada una de ellas tiene una particularidad. La Copa Escolar ya estuvo descrita, la Copa CONADE 11 contra 11, que ahí prevalece un poquito hacia el alto rendimiento en esas categorías. Todas son varonil y femenil. La Copa de Barrio 6 contra 6, de 12 hasta 18 años. La que sigue, por favor. Esta es hacia otra población, Copa Paralímpica, que es débiles visuales, categoría B1, B2 y B3, Copa de las Trabajadores y la Copa Edad de Oro. La que sigue, por favor. Aquí vienen las instrucciones de cómo poderse inscribir, cómo poder participar. Si se hacen la pregunta, ¿qué sigue? ¿Cómo vamos a arrancar? El secretario ya mencionó la parte en las escuelas, y aquí podrán seguir las bases en la página de CONADE, en la página de la Secretaría de Educación Pública. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. ¿Qué se pretende en la Copa Escolar? Que de las 25,000 escuelas participen, y un total de 125,000 equipos de participación estén jugando en esta Copa Escolar. La que sigue, en la Copa CONADE, la que sigue, estas son las etapas que se llevarían, y la participación de la Copa CONADE serían 200,000 participantes y 10,500 equipos. La que sigue, por favor. ¿Y es todo? Bueno, pues en coordinación con SEDATU quisiera mencionar que hemos llevado un trabajo muy puntual, que ese es el punto 10 que se va a mencionar. Se van a intervenir estas canchas a lo largo del país, y hemos hecho un levantamiento muy puntual desde el término metodológico y deportivo. Y para concluir, pues esta es la cantera más grande de fútbol, con una visión de país donde el deporte acompaña a las personas a lo largo de su vida, en donde el fútbol se convierte en un puente entre educación, comunidad y sociedad. Una visión que busca que el fútbol llegue a las escuelas, a las colonias y a los centros de trabajo y a las comunidades, porque como usted nos ha mencionado, Presidenta, el deporte tiene que llegar a cada rincón del país, porque el deporte transforma vidas. Una sola cantera, 6 copas, todo México jugando. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Le cedo la palabra a mi amigo Zoe Robledo. Gracias, con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Y como ya se ha mencionado, la intención de estos mundialitos es la inclusión de sectores de la población que muchas veces estaban excluidos de una gran fiesta como lo es el Mundial, generar canteras para estas disciplinas, pero también tener y dejar instalado en nuestro país una capacidad de instalaciones deportivas para estos deportes. La que sigue. En el IMSS son 3 mundialitos y una Copa Internacional. Los mundialitos, quizá el más importante de todos, tiene que ver con el futsal femenil, esta disciplina de fútbol de salón que tiene un mundial, tiene las mismas características que el resto de las disciplinas del fútbol 11, pero esto en espacios cerrados. Aquí nos estamos enfocando a una sola categoría de 18 a 21 años, y son también en la idea de que haya visores y convertamos a la instalación del IMSS en un semillero de mujeres que practican este deporte. El segundo es algo muy novedoso, es el fútbol sin correr. Ahí vamos a tener un mundialito con 2 categorías para personas de 50 a 59 años y otra de 60 a 69 años. Es una disciplina también nueva que promueve la práctica deportiva para personas
ya sea adultos mayores, pero también para quienes tienen alguna limitación de movilidad. No se corre, no hay contacto físico agresivo, no hay choques o entradas fuertes y el balón se juega siempre a baja altura, no hay remates de cabeza. Y la otra es el fútbol IMSS T21 para mayores de 14 años con trisomía 21 o síndrome de Down. Es una actividad adaptada con reglas y espacios diseñados para potenciar la seguridad, la integración y el desarrollo físico. Estos tres mundialitos se van a llevar a cabo en instalaciones del IMSS, en centros de seguridad social del propio Seguro Social. La convocatoria ya está en línea, ya está en la página del Seguro Social. Inicia el día de hoy la convocatoria para inscribir a los equipos en todo el país. Allá se van a llevar a cabo las eliminatorias estatales y después la gran final que se va a celebrar en el estadio del Centro Vacacional de Huastepec. Ahí es en donde se llevarán a cabo las finales, la de el 28 y 29 de marzo, la de futsal femenil, y el 29 de abril, la de fútbol sin correr y de fútbol T21. Adicionalmente a eso tenemos la Street Child World Cup. Es una copa que existe desde el 2010, que se celebra siempre cuando hay un mundial, unos meses antes. En esta ocasión, en un mundial organizado por 3 naciones, se decidió que fuera en nuestro país y se va a desarrollar también allá en Huastepec. Se convoca a selecciones de todo el mundo de niñas y niños que salieron de una situación de calle y que hoy, gracias al fútbol, han reencauzado y han encontrado alternativas y juega por primera vez una selección de nuestro país. En este caso, la final va a ser el 14 de mayo. Y solamente comentar que en todos los casos de los 3 mundialitos habrá trofeos, uniformes y las selecciones que ganen estatalmente pues van a viajar y con todo pagado en transporte, alimentación, alojamiento, y también se llevarán a cabo actividades, charlas, encuentros con jugadoras o exjugadoras y jugadores profesionales, pues para seguir fomentando esta actividad. En la página del IMSS, ahí está en ese código también, ahí van a encontrar las convocatorias para encontrar en qué centro de seguridad social de cada uno de los estados se va a llevar a cabo y poder ahí inscribir a su equipo. También estamos habilitando un número telefónico que está ahí en la página para llamar y ahí poder inscribir a su equipo de las diferentes categorías. No, es para todos, gracias Presidenta, es para todos, derechohabientes o no derechohabientes del IMSS, todos están invitados y todos están convocados. Así es. Gracias. Gracias, con su permiso, Presidenta. Buen día a todas y a todos. Con esta convicción que ya han planteado mis compañeros de hacer que este año y hacia adelante se pueda fomentar y visibilizar el deporte, en el caso de la Secretaría de las Mujeres, si le dan a la siguiente, tenemos esta convocatoria mundial Mujeres Libres, un torneo nacional de mujeres en el barrio, en la comunidad, y que estamos promoviendo a través de los centros libres que tenemos en todo el país. La convocatoria estará disponible a partir del 9 de febrero, si le dan a la siguiente, en la página de la Secretaría de las Mujeres. Esta es un torneo que organizamos en la Secretaría de las Mujeres, pero no omito mencionar que hay varios torneos destinados a las mujeres, el que ya mencionó el director general del IMSS, otro que realiza el DIF y algunas otras instituciones en distintas categorías. Todas estarán disponibles sus convocatorias en la página de las diversas instituciones y de la Secretaría de las Mujeres. Si le dan a la siguiente. Se realizará en 4 regiones del país. Habrá primero una selección de los municipios donde inicie este torneo, luego una etapa regional y finalmente los finalistas de cada región estarán en la semifinal para llegar a la final. Si le dan a la siguiente, por favor.
Esta convocatoria estaría publicada a partir del 9 de febrero para registrarse del 2 al 15 de marzo y como hay otros torneos de mujeres de marzo a julio, iniciamos este torneo de julio a octubre y estaremos realizando a la par varias actividades en los centros libres, talleres de periodismo deportivo, el fomento de las mujeres en el deporte, también acompañado de una campaña que visibilice que las mujeres podemos hacerlo todo y que las mujeres también realizan actividades deportivas y participan en el fútbol. Si le dan a la siguiente. Este es el resumen. En febrero se definen los municipios con base en la convocatoria que terminará su registro en marzo y de julio a octubre se realizará el torneo siguiente y acompañaremos todas las convocatorias que hay de torneos de mujeres organizados por las distintas instituciones del Gobierno de México con la visibilización de que las niñas también participan en las canchas, las mujeres y en general todas las categorías que estaremos pues visibilizando en la convocatoria. Si le dan a la siguiente, y creo que es todo. Bueno, bajo esta marca de mujeres en la cancha y creo que solo falta una. Bueno, es cuanto. Gracias, presidente. Ahora va Abraham Carro, director del Instituto Nacional de la Juventud. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Y porque el fútbol no es solamente para los que saben jugar, sino para los que no sabemos, el fútbol es pasión, es vida, es alegría. Informo que en el marco de las actividades del Mundial Social 2026 realizaremos el próximo 26 de marzo una jornada nacional de fútbol para las y los jóvenes de México que incluye más de 1000 actividades simultáneas. Entre ellas vamos a hacer cascaritas, concursos de dominadas y distintas actividades con el fútbol en la que estamos convocando y estamos seguros que por lo menos participarán 500,000 jóvenes de todo el país. Este torneo además será doblemente significativo porque tendrá lugar en canchas y espacios deportivos que recuperaremos semanas antes junto con la Secretaría de Gobernación, con Educación Pública y con Bienestar, y de tal manera pues estará promoviendo no solamente el fútbol, sino también esta integración de la recuperación de espacios. La siguiente, por favor. Informarles que lanzaremos la convocatoria el próximo 1 de marzo y podrán registrarse del 1 hasta el 25 de marzo en nuestras redes sociales a través de un formulario digital que estará disponible, insisto, en todas nuestras redes sociales del Instituto Mexicano de la Juventud. Para esta actividad, como Gobierno de México, nos hemos coordinado con los gobiernos estatales y municipales y de esta forma lograremos que las y los jóvenes se apropien de sus espacios deportivos y que a través del fútbol se promueva la cultura de paz y la interacción con sus comunidades. Hacemos un llamado y una invitación para que todas y todos los jóvenes se sumen en esta actividad histórica. Todos y todas saldremos a jugar fútbol. A continuación, la secretaria Rosaura Ruiz. Gracias. Buenos días a todos y todas. Presidenta, con tu permiso. Vamos a presentar el video, la presentación de el Mundial de Robotes, el Mundialito de Robots. ¿Ya? Por favor, ¿pueden poner el video? 2026 es el año del Mundialito de Robótica. Copa Fútbol MX, un torneo internacional para niños, niñas y jóvenes entusiastas del fútbol, de la ciencia, la tecnología, la robótica y la inteligencia artificial. Aquí, quienes juegan fútbol son tus robots. Arma tu equipo, programa tu robot y participa. Consulta toda la información en cecity.mx. Gracias. La que sigue, por favor. Bueno, la convocatoria está abierta ya, la abrimos el 28 de noviembre y se cierra el 17 de abril. Aquí tienen el QR para que puedan ingresar y también en la página de la Secretaría de Ciencia y Tecnología.
Ya tenemos 55, ahí dice 23, pero tenemos 55 equipos ya inscritos y ya tenemos un reglamento oficial que lo emitió la CECITI, la Secretaría de Ciencia. ¿La que sigue? Perdón, la anterior todavía faltaba algo, sí. ¿Te regresas? ¿Se pueden regresar? Es que me faltaba decir que tenemos 55 sedes, 38 instituciones, los 4 sistemas tecnológicos de bachillerato están participando, todos los bachilleros están participando. La sede principal será en la Ciudad de México, en el Instituto Politécnico Nacional, la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, la UPITA. Tenemos sedes en todo el país. Tenemos también ya participación internacional, estamos esperando a otros países, pero tenemos ya seguros a Suiza, a Francia, a Italia y estamos trabajando con las embajadas y la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿La que sigue? Son varias formas de participación. La principal, evidentemente, es el torneo de fútbol con robots. Tenemos 2 categorías, estudiantes entre 14 y 21 años y la categoría abierta de 14 años en adelante. De manera que más o menos esperamos chicos de preparatoria, finales de secundaria o también de licenciatura. Además tendremos muchas actividades de divulgación científica y tecnológica, stands demostrativos, talleres STEM y conferencias, un pabellón cultural, exhibiciones interactivas en robots y tecnología. Esta es nuestra mascota del evento, le pusimos RoboCity, porque es un robot de ciencia y tecnología. Ahí está ya otra vez el sitio de la página para que se puedan inscribir o para que puedan ver todo el programa. ¿La que sigue? Tenemos algunas sedes ya, algunos eventos ya. Por ejemplo, en el CIMAP tenemos un evento de Alianza por la Ciencia y Tecnología. En el TEC Nacional, el Tecnológico Nacional de México, tenemos varios encuentros regionales de ciencia y tecnología. En el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra, tenemos un evento de tecnologías para la salud. Es importante este caso porque ahí estamos trabajando con el instituto, evidentemente en programas muy importantes de ciencia, pero en particular queremos presentarles lo que estamos haciendo en tecnologías para la salud. Por ejemplo, prótesis. Están construyendo prótesis de brazos, de piernas, para mexicanos que lo requieren. Tenemos otro evento con la Federación Mexicana de Robótica, que va a ser en Puebla. El subsistema de ciencia y tecnología de Querétaro está también organizando un evento. En fin, tendremos eventos de difusión, de divulgación de la ciencia y la tecnología relacionadas, en este caso con el fútbol, en general con el deporte, en todo el país. Esa es la actividad que está presentando en este Mundial Social la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades y Innovación. Muchas gracias. Sigue Gaby para meter gol. Esperamos. ¿Tienes el micrófono? No. ¿Le entrego? Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, secretarias, secretarios titulares, buenos días a todas y todos. Con su permiso, Presidenta, le agradezco una vez más la confianza y la oportunidad de coordinar los trabajos del Gobierno de México, pero sobre todo su inspiración para convertir el Mundial Social México 2026 en una realidad junto con todo el Gobierno de México. ¿Qué significa que México sea sede del Mundial 2026? Significa, sí, ser el único país en albergar por tercera ocasión una Copa Mundial de la FIFA. Pero en esta ocasión, a diferencia de las 2 anteriores, tiene un significado mucho más profundo. Es poner a México, a los mexicanos y mexicanas, al centro de todo nuestro trabajo rumbo a la Copa Mundial 2026. Desde el Gobierno de México y por instrucciones muy claras de nuestra presidenta, llevamos el Mundial más allá de los estadios para que se viva en las 32 entidades de nuestro maravilloso país, que se viva y disfrute por los más de 130 millones de mexicanos y mexicanas. Y es por eso que, como lo anunció nuestra presidenta el pasado 18 de noviembre, en la organización del Mundial Social México 2026 y en las 10 acciones que implementará el Gobierno de México, los estados y los municipios,
¿A quién va dirigido este Mundial Social? Los mundialitos y copas que se acaban de anunciar por cada uno de los secretarios, secretarias y titulares son un ejemplo elocuente de lo que representa el Mundial Social México 2026 y cómo se invita a participar. A las niñas y niños que sueñan en grande, a las y los adolescentes que están encontrando su voz, a las juventudes que quieren ser protagonistas de la transformación, a las personas con discapacidad, porque la inclusión no es un discurso, sino una realidad que construimos, a las mujeres que, como bien nos lo dice nuestra presidenta, que podemos lograr todo lo que nos propongamos, a nuestras y nuestros adultos mayores, que son la memoria viva y la raíz de quienes somos, incluso hasta niñas y niños que viven en condiciones de vulnerabilidad en otros países. Y aquí permítanme hacer una breve síntesis de lo que se acaba de presentar. Hoy nuestros compañeros y compañeras nos compartieron los planes para el lanzamiento de todas las convocatorias para impulsar 74 mundialitos y copas. Para darnos una idea de lo que esto representa, tan solo la Copa Escolar invitará a participar a más de 22 millones de niñas, niños y adolescentes en todo el país. Pocas convocatorias como esta en el mundo. Es una de las estrategias de activación más grandes que ha tenido México en toda su historia. A esto se suman las copas comunitarias, juveniles, femeniles, paralímpicas y para los más de 15 millones de personas adultas mayores. Les pedimos que por favor nos ayuden a difundir las convocatorias, los vínculos, las páginas que hoy se acaban de presentar, porque este Mundial Social es para todo México. Además de estos números tan relevantes, mundialitos y copas, se tiene un objetivo adicional. Y aquí me permito compartir tal cual la instrucción que nos dio nuestra presidenta. Que todos los niños y niñas que quieren dedicarse al fútbol profesional cuenten con todas las oportunidades para lograrlo. Ese es el objetivo más importante de estos mundialitos y copas. ¿Cuántas futuras estrellas se han quedado sin la oportunidad solo porque no los han visto? Y este Mundial Social quiere cambiar eso. Y por eso, como dio introducción Rommel por parte de la CONADE, se coordinará que visores, reclutadores y equipos especializados acudan a los eventos para detectar el gran talento de las niñas y niños mexicanos. Queremos que esto se transforme en un verdadero semillero, en las canteritas, como siempre nos lo dice nuestra presidenta. Y en este mismo espíritu de innovación, estamos impulsando también el primer mundialito de robótica, donde el fútbol se encuentra con la ciencia, la tecnología y creatividad. Unimos deporte y conocimiento, cuerpo y mente, cancha y laboratorio. Todo esto es posible gracias a un esfuerzo colectivo sin precedentes. Este no es un proyecto de escritorio. Este es un proyecto que lleva el mundial a todo el territorio, de comunidad, un proyecto de país. Y quizá la pregunta más importante que podemos hacernos hoy es, ¿qué queremos que recuerden los niños y niñas de México cuando piensen en el Mundial 2026? Queremos que recuerden que el fútbol fue donde jugaron su primer torneo, que este Mundial es donde conocieron a sus nuevas amigas y amigos, donde descubrieron un talento, donde recuperaron una cancha, donde se sintieron parte de algo más grande. Ese es el verdadero legado. Un mundial que se queda en la vida del pueblo de México y que va más allá de las memorias de los estadios. Un mundial social que transforma vidas. Y ese es México 2026, el que estamos construyendo. Un mundial que se juega en todos los rincones del país y que queda en el corazón de la gente. Muchas gracias por esta inspiración y por este mandato, Presidenta. Bueno, pues esta es la información del día de hoy. 74 mundialitos y copas durante todo el 2026. Y las inscripciones para todas y todos en CONADE, en la SEP, en la Secretaría de las Mujeres, en el IMSS, en Instituto de la Juventud y en CECITI. Bueno, adelante, vamos con las preguntas. A ver aquí, compañero, luego vamos para acá.
Gracias, presidente. Arturo Páramo, de Grupo Imagen. Primero quisiera hacer una pregunta para el procurador del consumidor. El tema de los conciertos ya no es nada más un tema de querer ir a ver un grupo, ya se convirtió en toda una industria. De hecho, la Ciudad de México es una de las ciudades más con más conciertos en el mundo y uno de los lugares que están en la agenda de todos los artistas internacionales. Por eso me interesaría si nos pudiese comentar Iván. Ticketmaster ha tenido este tipo de problemas en otros países por la falta de transparencia. En México nos comentabas, Iván, que iba a haber algunos lineamientos que se van a dar a conocer. ¿Qué alcance pueden tener y si se puede hacer algo en México? Porque esta industria que es tan grande de los conciertos es una de las que genera mayores ingresos en el mundo. Sí puede ser regulada en México. Ese intento se ha hecho en otros países y no se ha logrado, en detrimento de los espectadores, de quienes queremos pagar un boleto pero no nos alcanza por la famosa tarifa dinámica. Sí, adelante, Iván. Con su permiso, presidenta. Sí, estuvimos elaborando los lineamientos con el equipo en el transcurso del fin de semana. ¿En qué van a consistir estos lineamientos? Bueno, regular todo el sector, sí, por supuesto que se puede. Y estos lineamientos nosotros consideramos que van a ser de gran utilidad, porque no van a permitir interpretaciones. Es decir, muchas veces lo que te dice cualquier boletera es: bueno, vamos a publicar rangos de precios antes de, pero 5 minutos antes de la primera preventa. Entonces, en términos la gente no tiene este periodo de reflexión que la propia teoría del consumo te dice: oye, pues yo llego a un establecimiento, veo exhibido un producto, lo tomo, veo el precio, me lo pruebo, veo si me combina, veo si me conviene, veo si lo necesito. Entonces, a partir de ahí tomo la decisión de comprar o no. Muchas veces con los boletos no pasan esto. Es la urgencia porque yo soy fanático de tal o cual grupo, no me importa lo que cueste, me endeudo, pido prestado y compro los boletos. Entonces, estos lineamientos en donde estamos obligando a estas empresas a que publiquen 24 horas antes, no solamente los rangos, sino los precios totales y en el mapa específicamente en dónde va a estar, si el lugar va a estar dispuesto por sillas, qué silla estoy comprando y en cuánto, pero que me lo digas un día antes, para yo poder decir: sí me alcanza para comprar esta silla o me alcanza para irme a esta otra área área general, por ejemplo. ¿Cuánto van a costar las áreas generales? ¿Cuánto van a costar los paquetes VIP? Entonces, nosotros consideramos eso, que sean claros, que sean transparentes, que den la información necesaria, porque además no es algo nuevo, está establecido en la ley. Estos montos que de repente no sabemos cuánto cuestan porque el boleto cuesta 1,000 pesos, pero le tienes que subir el 24% porque no sé qué, no. Aquí las boleteras le tienen que decir a la persona: el boleto te cuesta 1,000 pesos y ya te incluye todo, para que no tengas que estar calculando, etcétera. La publicación exacta de estos precios 24 horas antes ataca el fenómeno de los precios dinámicos, porque entonces ya sabes cuánto van a costar. No es que por oferta-demanda digas: pues me van a costar más caros. Segunda, Iván. Ahorita hablaste también de que se van a establecer o se van a sancionar a las plataformas de reventa. No son mexicanas. En México, hasta donde entiendo, no sé, la reventa no está permitida. ¿Estará ya permitido entonces que se haga reventa de boletos a través de estas plataformas que no están radicadas en México? Pero es un fenómeno que existe en todo el mundo. ¿No se prevé también la posibilidad de establecer esas plataformas radicadas en México para que se paguen pesos y se pueda hacer de manera legal la reventa de los boletos? La reventa está regulada en legislaciones locales.
no tenemos un marco sobre reventa específicamente. Lo que sí tenemos es, la ley sí determina cuando hay abuso en contra de los consumidores, que es lo que nosotros consideramos que hacen estas plataformas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscarlas, vamos a notificarlas. Ya estamos integrando esta notificación electrónica porque finalmente operan en México. Entonces es por abuso a los precios, por lo que se le va a buscar imponer la multa. Y por último, la otra vez la semana pasada nos decías que ustedes en la Profeco no establecen tope de precios, ¿no? En este caso, pero también llegan a ser excesivos los precios que se pagan. ¿No hay una posibilidad también de que por esta banda que se va a presentar de Corea, pero ocurre con todas, y en espectáculos deportivos, lo del Mundial también es básicamente lo mismo? ¿No se puede establecer algún tipo de tope de que no puede pasar de X precio? Pues se podría analizar, se podría revisar, pero en la legislación no hay topes de precios, es decir, no hay regulación de precios. Entonces, pues sí, o sea, es la sensibilización y el propio análisis de quien está vendiendo el producto o el bien, de decir, bueno, pues hasta aquí podemos llegar a vender el boleto o este precio es el que le ponemos. Muchas gracias. Gracias. Presidenta. Bien, es una sanción, depende del daño. Los criterios que se consideran para las sanciones son gravedad en la infracción, daños o perjuicios causados, reincidencia, capacidad económica del infractor, intención o negligencia, es decir, se analiza si hay una intencionalidad y se analizan otros fenómenos por si hace también la subsanación de esta multa. Esta es una multa, se está haciendo ya el cálculo de acuerdo a las comunicaciones que nos han estado llegando, de acuerdo a lo que estamos leyendo en redes sociales, pero nosotros calculamos que es una multa que puede llegar hasta los más de 4 millones de pesos. ¿Pero se aplicaría solamente una única ocasión o cada vez que ocurra en un concierto un fenómeno como el que cada vez que se identifique que hay alguna falta a la ley, sí? Gracias. El primer ministro, pero es presidente de Corea del Sur. ¿Se contactó antes al embajador o algo así? Sí, también, a través del canciller. Fue ayer, sí. Okay, gracias. Bueno, el sábado fue cuando más quejas hubo, ¿no? Viernes y sábado. Le hablé a Iván, me dijo, sí, pues la gente está, pues los jóvenes sobre todo, muy molestos porque no están alcanzando boletos, molestos por la reventa a través de estas plataformas que no son mexicanas, pero finalmente operan en México. Y fue ahí que pues preguntamos qué posibilidad habría de que hubiera más conciertos. No tienen fechas para el momento que vienen. Y entonces fue que tomé la decisión pues de hablarle al canciller y decirle, ¿podemos mandarle una carta al presidente de Corea? Dijo, sí, y ya él se comunicó con el embajador y pues esperamos que sean buenas noticias. Gracias. Presidenta, en un hecho que ocurrió ayer en Salamanca, en Guanajuato, ¿le dieron algún reporte hoy en la reunión del Gabinete de Seguridad de qué fue lo que ocurrió? ¿Se identifica ya el grupo que perpetró este hecho en Salamanca? Sí. Hizo un comunicado la propia gobernadora y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, y el Gobierno de México a través del gabinete pues está en coordinación con ellos para poder dar con los responsables, y le pediríamos al gabinete que pudiera dar mayor información. Pero hubo un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato. ¿Este caso sería traído por cómo se desarrolló y por el armamento que lo lleva en este momento la Fiscalía de Guanajuato? Gracias. En otro tema, Presidenta, hoy publicamos en imagen en Excelsior un recuento con datos del Secretariado Nacional de Seguridad. La extorsión se disparó 2% durante el año pasado, a pesar del esfuerzo que se ha hecho para poder contrarrestar este delito. ¿La estrategia que está llevando a cabo su gobierno es la adecuada para contrarrestar el delito de extorsión, Presidenta, que prácticamente nos afecta a todos? Sí. Primero, está por publicarse ya la reforma constitucional, porque apenas recuerden que una reforma constitucional tiene que pasar por la Cámara de Diputados, senadores y por la mayoría de los congresos estatales.
Al final fue por unanimidad, así que no vemos el problema. Estamos esperando que se publique la reforma constitucional y después las leyes de extorsión, que tienen que ser también en el ámbito estatal. Eso va a permitir que no requiera de una denuncia, sino que se persiga de oficio. Eso es muy importante. Lo segundo, pues, es el 089 para poder establecer la denuncia anónima y a partir de ahí hacer las investigaciones. Hoy pedimos al INEGI, porque no tenemos la encuesta completa, esto viene de una encuesta del INEGI de victimización, que nos dé las ciudades en donde aumentó la extorsión, la victimización. Esto es distinto a las denuncias, porque le preguntan a la gente, ¿fuiste víctima de una extorsión? Y ahí contestan las personas, o robo, o fraude, o algún otro delito. Entonces, vamos a tener el número de ciudades en donde aumentó y hay otras ciudades donde disminuyó. Entonces, nos vamos a concentrar evidentemente en las ciudades donde presuntamente aumentó este delito. Hay formas del delito de extorsión que tienen que ver con el uso de los teléfonos. A todos nos siguen llegando las llamadas desde teléfonos de México y de otros países con algún esquema. Hay muchos esquemas de extorsión. ¿No se ha podido hacer algo en contra de esto desde...? Sí, se bajan. En el momento en que se denuncia a través del 089, se hacen las investigaciones y se pide a las telefónicas que bajen ese número de teléfono. Además, viene una campaña para que las personas no contesten el teléfono de donde no tienen el contacto. Si viene un teléfono que está el número, pero no sabemos de quién es, lo mejor es no contestar el teléfono. ¿Esta campaña iniciará? Sí, en televisión y también el próximo mes, en febrero. Es decir, que la gente que reciba un número, una llamada de un número que no tiene en su lista de contactos, que no conteste. Es preferible no contestar, así es. Y si llega a contestar, ya hay una denuncia que cuelgue de inmediato y llame al 089. Muchas gracias, presidenta. Vamos acá. Bueno. Buen día, presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Primero, una pregunta en torno a la sección de el Mundial. Hubieron varios reportes ante el sistema de administración tributaria que se iba a cobrar el ICR a los jugadores que asistieran a la justa deportiva, 25% extranjeros, 100% mexicanos. Solamente para saber si es correcta esta información que se proporciona. ¿Quieres contestar, Gaby? Gracias, presidenta. Ha habido muchos cuestionamientos sobre el tema fiscal. Aquí, permítanme hacer un reconocimiento a los compañeros y compañeras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y todo el equipo que ha acompañado esa mesa de negociación. Desde enero del 2018, el expresidente Peña, a través de su entonces secretario de Gobernación, firmó una serie de garantías que comprometían al Estado mexicano en varias cosas, permítanme decirles, muchas terriblemente arbitrarias. Por ejemplo, desde la Secretaría de Gobernación se pretendía hacer exenciones de predial, que es una atribución municipal. O incluso, por ejemplo, se le daban exenciones fiscales a la FIFA por un periodo de 10 años. O sea, en 10 años ni siquiera se tarda uno en organizar un mundial, como pues, ustedes han sido testigos. Muchas otras cosas, ya un día nos desahogamos. Pero la realidad es que el equipo de la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría Fiscal, el equipo del SAT, entre muchas otras dependencias, han hecho un magnífico trabajo acotando estas garantías. Por ejemplo, esto que les decía de 10 años se redujo a solo uno, solamente 2026. Se redujo también el número de personas, el número de bienes que son susceptibles para tener algún tipo de beneficio fiscal. Voy a un ejemplo muy concreto, porque sí, esto ha causado con mucho revuelo, entonces por eso me permito, presidenta, hacer la aclaración. Bien, hay quienes decían que todo lo que venga del Mundial va a tener exenciones fiscales. Es falso. Exenciones o cualquier tipo de beneficio fiscal solo lo tendrán aquellos bienes o personas estricta y directamente relacionados con la celebración del torneo en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto?
para no poner como aquí a ningún patrocinador o tener quejas posteriores después, pero digamos, si hay un determinado bien que tienen que usar los jugadores cuando están en la cancha, eso sí tendrá exenciones fiscales. Pero si ese mismo bien se está comercializando en tiendas deportivas, no tiene ningún beneficio, paga sus impuestos completos, y eso es uno de los muchos logros que ha tenido la Secretaría de Hacienda. Ahora bien, a la pregunta estrictamente del SAT, es parte justamente de estos acuerdos que se han tenido con la FIFA México. Insisto, es exitoso porque no ha sido una decisión unilateral, ha sido un larguísimo proceso de negociación. Ambas partes estuvimos de acuerdo y sí también hay que reconocer el apoyo de FIFA, que entienden que hoy México tiene una realidad política, legal, institucional, que la que tenía en enero del 2018. En el México de la Transformación hemos sido muy claros en que no existan los privilegios fiscales y estos cobros por parte del SAT son un ejemplo de ello, de cómo se han ido acotando esas garantías. Gracias. Presidenta, aprovechando que hablamos ahora de temas fiscales, preguntarle si fue informada durante este fin de semana sobre el cumplimiento del pago de 50,000 millones de pesos por parte de Ricardo Salinas Pliego al SAT. Sí, ellos se presentaron el jueves al sistema de administración tributario, plantearon su deseo de pagar y están en este momento en mesas, no de negociación porque no es negociación, sino del alcance de las disminuciones relacionadas con la ley. Aquí presentamos, de acuerdo con lo que presentó el SAT, la Procuraduría Fiscal y el Secretario de Hacienda, a ver si pones el… ¿No está? Sí está. Lo presentamos el miércoles, ¿no? O sea, ya lo presentamos hace tiempo y lo presenté nuevamente el miércoles. Es de la presentación del SAT. Mientras lo ponen, Presidenta, preguntarle si al ser considerado dentro del plazo, porque el día límite era el viernes, al hacerlo día jueves, esto todavía, digamos, es un aplazamiento, un alargamiento para Sí, porque hablar. plantearon su deseo de pagar. Entonces, al plantear su deseo de pagar, pues entonces ahí se abre el espacio y esperamos que ocurra esta semana. ¿Y cómo van a pagar? Ese es pues lo que está en este momento en la mesa. Es decir, esta misma semana quedaría resuelto. Esta misma semana tiene que quedar resuelto, sí. Es decir, la Suprema Corte de Justicia, su resolución dice que el amparo no es válido y que es válida la última resolución de los tribunales colegiados. En esa última resolución de los tribunales colegiados, para dos de las empresas del Grupo Salinas, se establece que pueden tener los beneficios que establece el Código Fiscal. Entonces, el SAT planteó, pues estos son los beneficios que tienen y ellos están evaluando si van a poder realizarlo, que tienen deseo de pagar y pues estamos esperando a esta semana para que todo sea en el marco de la ley, absolutamente en el marco de la ley. En el momento en que esté establecido, pues obviamente estaríamos informando a todo el pueblo de México de cuál es el beneficio de ley que tiene y cómo es que se van a pagar estos impuestos. En un hipotético caso de que sea adverso el resultado al que se espera, de ser contrario, ¿ya saben cuál sería el procedimiento? Sí. ¿Qué sería? Pues ya se informaría. Muy bien. Bueno, continuando en otras preguntas, Presidenta. ¿No lo tienen? ¿Lo presentaron ese día? ¿No está? ¿Sí lo tienen? Va,
está bien, adelante. Sí, el día viernes, de esas cosas que ocurren, porque sábado y domingo no puede haber este tipo de conversaciones, se estuvo informando o desinformando en medios masivos que la entrega o la captura de Ryan Wedding, este personaje canadiense, presunto líder criminal altísimo del narcotráfico que operaba en México, habría sido, según medios de desinformación, capturado a través de operaciones especiales del gobierno estadounidense. Sin embargo, circula con muchísima amplitud una fotografía en una presunta cuenta de Instagram que él mismo habría creado para explicar que se habría entregado de forma voluntaria a la Embajada de Estados Unidos en México. ¿Sí podría proporcionarnos detalles del caso, por favor? Sí, estuvo aquí el director del FBI. Tenía planeado desde hace tiempo venir a México y tener una serie de reuniones como parte de este entendimiento de seguridad que se había planteado. Días antes se había detenido a uno de los 10 más buscados del FBI por parte de las fuerzas federales del gobierno de México y estaba detenido. Y por otro lado, esa misma madrugada se presentó ante la embajada esta persona de origen canadiense que se entrega en la embajada por considerar, pues, de acuerdo a sus consideraciones, que era mejor su entrega a que siguiera pues bajo persecución, porque tiene pues un delito en los Estados Unidos o tiene carpeta de investigación, abierto un proceso en los Estados Unidos, no se llama ya carpeta de investigación, pero tiene un proceso abierto en los Estados Unidos. Se entrega en la embajada. Cuando llega el director del FBI a los Estados Unidos, dice que esta persona canadiense, hubo un operativo bilateral que llevó a la detención de esta persona. En su momento, de inmediato lo negó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y después lo niega el propio embajador de los Estados Unidos en México. Después hay un comunicado de la Casa Blanca, incluso relacionado con la reunión que se estaba teniendo en Estados Unidos sobre la seguridad. Esta persona se entrega en la embajada. ¿Cuál es la mejor prueba de que se entrega? Pues una publicación que él mismo hace, no sé si la tengas por ahí. Pero él pone la publicación, sí. Él pone esta publicación, dice a los medios y a mis seguidores, después de buscar un proceso de garantías para un proceso justo, he decidido voluntariamente entregarme a las autoridades. Creo que mi esposa, en fin, todo lo demás. Este mensaje ha sido posteado por un representante en el contexto de la fotografía. El Mr. Wedding llegó caminando a la embajada en México, en la Ciudad de México, por sus propios pies. Tiene que quedar muy claro porque además a algunos comentócratas, gracias secretaria, les encanta andar diciendo lo contrario. No hay operaciones conjuntas en México. O sea, los agentes de Estados Unidos, del FBI o de alguna otra agencia, tienen muy claras sus limitaciones que están establecidas por la Constitución y por la Ley de Seguridad Nacional. Lo que hay es una coordinación respecto a información de uno y de otro lado, pero no hay operaciones conjuntas en México. No permitiríamos eso, no estamos de acuerdo con ello. Se lo he manifestado varias veces de manera personal al presidente Trump. Lo que hay, pues, información que se da
por parte del Comando Norte o algunas otras autoridades de Estados Unidos respecto a algún presunto delincuente que tiene un proceso en Estados Unidos solicitando la detención en México, y en todo caso se hace la detención en México, y algunos de ellos pues obviamente también son del interés de México porque generan violencia en nuestro país. Correcto. Hablando de la situación en torno a la relación con los Estados Unidos, Presidenta, hay un clima de tensión bastante severo en la vida interna de los Estados Unidos después de asesinatos y detenciones arbitrarias, agresivas, que han acabado en muchas desgracias por parte de las fuerzas del ICE, incluso contra propios ciudadanos de origen estadounidense. Si habrá un llamado para los mexicanos que se encuentran viviendo en los Estados Unidos para que se tomen precauciones y se va a enviar algún tipo de colaboración en ese aspecto por parte del gobierno mexicano para garantizar pues la dignidad y la protección del pueblo mexicano en Estados Unidos. Sí, y a través de los consulados, como lo hemos dicho, hemos desplegado todo el apoyo jurídico, legal y de información que se requiere a nuestros hermanos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos, y lo seguimos haciendo y lo vamos a fortalecer. Muy bien. Pasando a otros temas, Presidente. A ver si ya tienes lo de… A ver. Ahí dice, del 13 al 2018 el SAT determinó a través de resoluciones administrativas adeudos de ISR correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, 10, 11, 12 y 13. 2013 al 2018, esto es muy importante. Del 2019 al 2023, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó las resoluciones del SAT. 2024 al 2025, los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación confirmaron las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el 2025, la Corte desechó los últimos recursos y confirmó la actuación de los tribunales colegiados y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y del SAT. En enero de 2026 se requerirá el pago por 51,000 millones de pesos conforme al Código Fiscal de la Federación. Eso fue notificado el 9 de enero. Ahora, en caso de intención de pago, podrá solicitar ajustes conforme a las sentencias de los tribunales. Eso es lo que dice explícitamente las resoluciones. Dependiendo del orden y esquema de pago, el ajuste podrá ser de hasta 39% de conformidad con la ley. Y eso es lo que está en este momento estableciéndose. Gracias, Presidenta. El fin de semana usted comentaba a través de sus redes sociales, hacía un ejercicio de reflexión sobre el salario mínimo. En Reporteros MX hicimos una comparativa de los distintos salarios mínimos en América Latina conforme a los dólares, ya que muchas economías locales han dolarizado justamente sus salarios mínimos. El caso creemos más destacable es Argentina, sobre todo por la contraposición ideológica que tiene el gobierno argentino con el gobierno mexicano que usted encabeza. En la tasa mensual, el salario mínimo mexicano está alrededor de $540 mensuales, bajo el precepto de subir el salario mínimo año con año, mientras que el gobierno argentino, a través de destaces del propio Estado y recortes monumentales, incluso quitando muchas veces las pensiones a adultos y adultas mayores, ha llegado a rondar, aún con crecimientos, en $240 mensuales, inclusive aún así subiéndolo dentro de su propia moneda. Le preguntaría, en estricto sentido, ¿por qué el fondo de esta política pública y sobre todo con el valor que tiene en estos momentos el peso mexicano, rondando, según la última vez que vimos, 17,36 unidades, Presidenta? Vale la pena destacar que se habló en 2024 y en 2018 que si usted o el entonces presidente López Obrador ganaba la presidencia de la República, iba a rondar el dólar por el orden de los 25, 27 pesos. ¿Qué pasó ahí? Cambió el modelo económico y esto ha fortalecido la economía nacional.
pero lo más importante, el bienestar de la gente. Ayer decía antes de ayer, en un evento, que la cuarta transformación, si se puede describir en 2 palabras, además del principio de por el bien de todos, primero los pobres, es justicia y bienestar. Justicia porque esencialmente seguimos luchando por la justicia social y por un sistema de justicia mejor, que funcione para el rico y para el pobre, para el que vive en el norte y para el que vive en el sur. Que la justicia se aplique por igual a todas y a todos, que es el principio juarista que nos guía. Y por otro lado, el bienestar de la gente. Durante 6 años, el periodo del presidente López Obrador, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Y por primera vez en la historia cambió la tendencia entre el crecimiento de la clase media y la disminución de la pobreza. A ver si puedes volver a poner esa gráfica. Es decir, ha aumentado la clase media en México y ha disminuido la pobreza. ¿A qué se debe? A la distribución de la riqueza. ¿Cómo se da la distribución de la riqueza? La riqueza que se genera en el país, si lo ponemos como un pastel, pues antes estaba concentrada en unos cuantos, todavía, pero ahora de esa riqueza completa pues se ha distribuido en más personas. Esa es la gráfica de cómo a partir del 2020 al 2022 aumenta. La línea verde es el número de personas en clase media en porcentaje y la línea roja es el número de personas en pobreza. Esta gráfica es del banco o es una gráfica establecida a través de datos del Banco Mundial. Es importante conocer la fuente. Hay mayor distribución de la riqueza. ¿Cómo se da esa distribución de la riqueza? A través de 3 ejes. La primera es el aumento al salario mínimo. Durante 36 años, 6 sexenios, no aumentó el salario mínimo en términos reales. ¿Qué quiere decir? Que solo aumentaba la inflación. Si la inflación era 3%, el salario mínimo aumentaba 3% nada más. Bueno, ahora, de 2018 al 2026, incluyendo este año, ha aumentado 150% en términos reales. Eso significa que la gente puede comprar más del doble de lo que compraba antes, con el salario mínimo. Si la riqueza que se genera se concentra en unos cuantos y no se distribuye al trabajador, pues la ganancia va a quedar en unos cuantos, en los dueños de una empresa. Pero si aumenta el salario, pues entonces la riqueza que se genera entre trabajadores y la inversión, pues se va a distribuir. Entonces, en México lo que ha ocurrido es que con el aumento salarial ha aumentado la distribución de la riqueza. Eso se muestra también en el INEGI. Llegamos a ser el país más desigual del mundo. Y esa diferencia entre los más ricos y los más pobres se ha reducido. Entonces, lo primero es el aumento al salario mínimo. En los países en donde no aumenta el salario mínimo, no disminuye la pobreza y no disminuyen las desigualdades. Así de sencillo. Lo segundo son los programas de bienestar. El recurso que pagan los mexicanos en impuestos ahora se cobran mejor. Ya no hay la corrupción que había antes. Y además ya se prohibió el descuento de los impuestos. Entonces, eso está en la Constitución. Ya no se permite, con excepción de lo que está en ley, la condonación de impuestos como tal.
Ya no puede decir el presidente o la presidenta que se le condonan los impuestos a alguien, más que lo que esté establecido en la ley en términos de lo que deben y la reducción a la que puedan tener derecho. Bueno, dado que ya no se condonan los impuestos, que antes se condonaban pues a los de más ingresos, y además que esos impuestos se cobran mejor y que ahora se distribuyen, pues entonces hay también distribución de la riqueza y la gente vive mejor. La pensión a adulto mayor, pensión a discapacidad, becas, ahora la pensión de mujeres de 60 a 64, todo eso ha ayudado. Y la tercera es que durante mucho tiempo dejó de haber inversión pública directa, se hacía a través de las APPs. Entonces ahora pues ha habido más inversión pública, sobre todo en el periodo del 18 al 24, y ahora este año va a haber todavía más inversión pública. Esas tres acciones que tienen que ver con un modelo de desarrollo distinto, pues han permitido que la gente viva mejor y que haya justicia en el salario, y además nosotros creemos en el acceso a la educación, a la vivienda y a la salud. Eso es muy distinto al periodo neoliberal. ¿Qué pasa en Argentina? Pues ellos regresaron ya no al periodo neoliberal, sino a algo todavía más excesivo, que le llama su presidente al liberalismo total, ¿no? Que no es libertad, es liberalismo económico, que es muy distinto a la libertad. Gracias. Para finalizar, presidenta, no sé si está al tanto de la última publicación de la casa encuestadora de Reporte Índigo, en donde se hace una serie de preguntas a los mexicanos. Usted aparece rondando con el 80% de aprobación entre esa encuesta, y entre segmentos se devela también preguntas con la relación Estados Unidos, está por dentro del margen del 70%, también en los márgenes de honestidad. Sobre las campañas que ha habido, sobre todo en redes sociales, presidenta, ¿considera que no ha pesado, no ha impactado ante el pueblo mexicano estas mediciones que de repente se tratan de socializar, de mediatizar, y que contrasta de repente con las publicaciones de este estilo? Pues hay que estar informando. Si nosotros no tuviéramos la mañanera, no estuviera yo informando directamente a la gente a través de la mañanera y de las visitas que hago a las distintas entidades de la República, y muchos medios alternativos que nos ayudan a tener una visión distinta de mucho que aparece en las redes, que por cierto cada vez hay más mentiras en las redes. Hay que tener mucho cuidado con las redes porque es el exceso de la inteligencia artificial genera una información falsa muy grande. Si no tuviéramos eso, probablemente impactarían más. Pero pues el estar manteniendo la información ayuda muchísimo. A ver si pones la portada de la encuesta de Reporte Índigo. Y agradecer a la gente, la verdad. Pero hay otra que es es esa, ¿no? Es una persona honesta, 79.6. A ver la de abajo que no se ve bien. A ver, súbela. ¿Cómo califica el desempeño? Bueno, muy bueno, malo, muy malo. Que es distinto desempeño que cómo aprueba o desaprueba la forma en que está gobernando. 73.2 aprueba y 26.8 desaprueba. Y agradecer y seguir trabajando todos los días. Gracias, presidenta. Gracias. Vamos por acá, a ver ahora de este lado. A ver acá, hace rato que no preguntas. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Arturo Pavón, de Efecto Colateral. Preguntarle acerca del
de la Copa Footbot MX en cuestión de robótica. Es en contexto por el Mundial de Fútbol, pero este tipo de actividades que ya están generalizadas en todo el mundo con eventos de robótica en Japón, en Estados Unidos y en Europa, ¿se podría institucionalizar para que ya fuera permanente esta actividad? Entendemos que este año es por el fútbol, por el campeonato, pero ya se podría institucionalizar para que continúe los siguientes años. Los estudiantes o las y los estudiantes de los tecnológicos de media superior, CONALEP, los CEBETIS, que ahora son parte del Bachillerato Nacional, participan en muchos encuentros, en encuentros de la propia escuela y encuentros internacionales. Igual los principalmente el Tecnológico Nacional de México, aunque también el Instituto Politécnico Nacional. Recientemente ganaron en Japón ganaron, que tuvimos oportunidad de conocerlos, hacen sumo los robots, y México ganó el primer lugar a través de unos estudiantes del Tecnológico Nacional de México. A ver, ¿por qué no me platicas aquí? Es de las carreras técnicas, de las formaciones técnicas en media superior que están teniendo mayor popularidad. Las preparatorias que está abriendo la presidenta, en algunas de ellas tienen la formación de robótica, pero también en los CONALEPs existen, en el Tecnológico Nacional de México, las carreras de mecatrónica, robótica y demás. Y algunos ejemplos, por ejemplo, que han ganado, mencionaba la presidenta, estos jóvenes que ella conoció del Tecnológico Nacional de México, el TECNM, en la feria que fue a ver ella de innovación. Ahí estaban a punto de irse y bueno, ganaron medalla de oro en Japón, o sea, no fue cualquier cosa. También la presidenta felicitó a Valeria Palacios Cruz, también del TECNM y ex estudiante del CONALEP, que ganó también con un proyecto de robótica, de drones. También hay que recordar que el año pasado Ángela Olazarán de Veracruz, del CONALEP, también ganó como la mejor estudiante del mundo con proyectos de robótica. Y bueno, tengo aquí una lista que queremos que un día la presidenta nos invite a la mañanera, de estudiantes que han ganado competencias internacionales relacionadas con robótica, drones, inteligencia artificial. ¿Este evento de Footbot MX sí se podría institucionalizar? Sí, de robot o de otras actividades. De fútbol o de otras actividades. Gracias. La Secretaría de Relaciones Exteriores extendió un comunicado que voy a leer rápidamente, es corto, pero es importante dejar establecido de qué se trata. Dice: a solicitud del Gobierno de México y con el consentimiento del gobierno peruano, Brasil asumió la representación de los intereses diplomáticos mexicanos en territorio peruano, de conformidad con los incisos B y C del artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Esta representación incluye la custodia de las instalaciones de la Embajada de México en Perú, incluida la residencia del jefe de misión, así como sus bienes y archivos. Exactamente cómo sería el esquema de trabajo, si es que habría trabajo entre la Embajada de México y la de Venezuela, y ¿a qué se refiere? No, es de Perú. Perdón, porque dijiste Venezuela. Perdón. Recuerden que todavía sigue en la Embajada de México una secretaria del gobierno de Pedro Castillo, que estuvo presa en Perú, salió y fue a refugiarse a la Embajada de México. Ella sigue todavía ahí, todavía no se le ha dado el salvoconducto, se llama, para poder salir de la embajada. A partir de ahí el gobierno de Perú decidió romper relaciones con México. Al romper relaciones, el embajador o embajadora pues tiene que regresar, ya no hay una representación de México en
Perú. Sin embargo, pues las instalaciones deben ser resguardadas. A nivel internacional hay protocolos que establecen cómo pueden resguardarse y uno de ellos es que un país amigo pueda resguardar las instalaciones de la Embajada de México allá. ¿Quién las va a resguardar? Brasil. Brasil accedió a resguardar estas instalaciones y en estas instalaciones pues sigue todavía esta mujer que pidió asilo en nuestro país. Y vamos a seguir informando y agradecemos al gobierno de Brasil pues que haya aceptado y el gobierno de Perú accedió a que el gobierno de Brasil proteja las instalaciones de la Embajada de México. Al izar la bandera de Brasil en la Embajada de México, se protege de esa manera. Se protege de esa manera y se resguardan pues todo lo que está ahí en la embajada. Lo mismo está ocurriendo en Ecuador, lo mismo ocurre. Muchas gracias. Y bueno, terminó la Feria Internacional de Turismo con pues el protagonismo de México pues a gran escala. ¿Ya tiene usted algunos datos que nos pudiera facilitar? Pues ahora que venga Josefina le invitamos a la mañanera para que pueda platicar. Y ya por último, circula en las redes un video donde usted, pues heroicamente podemos decir, se sale de su vehículo para rescatar a una señora de edad ya avanzada que estaba en peligro de ser aplastada por el tumulto. Veíamos que la gente de ayudantía pues hizo esfuerzos tremendos para poderla… No he visto el video. Pasa mucho que la gente quiere saludarme y se empiezan a apachurrar para saludarme y amablemente pues todos los compañeros de ayudantía ayudan a, valga la redundancia, pues a que no haya tanto apretujón. A lo mejor se refiere a esto, no he visto el video. A veces pues hay niños, niñas, me salgo y digo, a ver, espérense, aquí hay un niño, ayuden a salir. Y en este caso pues había algunas mujeres que estaban pues siendo apachurradas ya pegadas a la camioneta y pues normalmente no es algo nuevo, no sé en este caso en dónde haya sido. Me salgo a decir, pues a organizar un poquito para poder salir y entonces hacemos una valla hacia la parte de atrás de la camioneta para que puedan salir y que no tengan pues una situación de apretujamiento. Y agradecerle a la gente y siempre pues pedimos cuidado para que no haya ningún problema. Muchas gracias. Gracias. A ver, de este lado. A ver, el compañero estaba desde el otro día ya en Puebla. Ya no te di la palabra. Muchas gracias, presidenta. César Huerta de la revista Polemón. Y pues justo ahora que nos comentaba la situación de cómo ha disminuido la desigualdad y cómo bajó la pobreza durante su gobierno y el del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues yo quería preguntarle sobre lo que publicó la revista The Economics la semana pasada en un artículo que habla sobre México, Morena y los gobiernos de la Cuarta Transformación, con un título muy taquillero, pero pues también muy alarmista, en el que dicen que México, pues el poderoso gobierno de la izquierda está tambaleándose, así menciona la revista. Dice en él, aunque pues reconocen que más de 13 millones de personas lograron salir de la pobreza, pues en el artículo se afirma que la economía mexicana no está creciendo, que ya no hay recursos suficientes, que existe un fuerte déficit y que de continuar esta tendencia no será posible sostener hasta el final del sexenio todos los apoyos sociales establecidos durante los gobiernos de la 4T. ¿Qué opinión le merece esta visión alarmista, presidenta, considerando que pues esta revista históricamente ha golpeado a los gobiernos de izquierda y es uno de los principales promotores del pensamiento neoliberal? No va a ocurrir eso. Está considerado todo el recurso para todos los programas de bienestar y también para la inversión, para infraestructura.
Ya les dije que en febrero presentamos los distintos mecanismos de financiamiento para la inversión pública que garantizan finanzas sanas. Y como me comprometí, un porcentaje de la deuda muy racional respecto al PIB. Somos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de los países que menos deuda respecto al PIB tiene, y eso se va a seguir manteniendo. No va a haber un aumento desproporcionado de la deuda. Es la racionalidad que debe existir ante ello. Si hubiera un problema grave, pues el peso no estaría como está. Y el peso está bastante fuerte, no tiene problemas. Entonces, no, es falso lo que están planteando ahí. Hay un manejo de las finanzas públicas muy responsable. Y ha habido, no dicen ahí, por ejemplo, cómo ha aumentado el ingreso, a pesar de que no ha habido aumento de impuestos. Ayer mencioné que se inauguró la Agencia Nacional de Aduanas, que está en Nuevo Laredo. Por cierto, qué frío hacía en Nuevo Laredo. Que el ingreso por aduanas va a aumentar todavía más, y la modernización de aduanas va a continuar este año de manera muy importante. Entonces, no tiene problema. Es una interpretación de esta revista que a lo mejor busca decir lo que ellos quisieran que ocurriera, pero no, eso no va a ocurrir. Y, Presidenta, pues los comentócratas y los paladines de la democracia, como los llamó usted, pues han reaccionado con mucha histeria ante una reforma electoral que ni siquiera ha presentado. Sí. Sergio Eso es Aguayo. lo más, ya hasta se iban a movilizar, ¿no?, los de la oposición. Y todavía no se presenta la reforma. Sergio Aguayo, Presidenta, pues habla de que hay un autoritarismo en construcción y compara el momento actual con los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, y anuncia que él pues impulsará el voto nulo como un acto para recuperar la democracia. Por otro lado, la ex candidata presidencial del PRIAN pues la acusa de querer poner el último clavo al ataúd de la democracia. Y desde el Financiero pues hay un comentócrata ligado a Claudio X que le recomienda que mejor acepte su derrota antes de presentar la reforma. ¿Qué lectura hace de esta reacción anticipada de los comentócratas, que parece que es de pánico, Presidenta? Pero ahora sí que, ¿por qué? Primero, no hay reforma todavía no la presentamos. Segundo, ¿por qué no voltean a ver los fraudes electorales del pasado? Ya lo mencioné la semana pasada. Porque ellos no dijeron nada, al contrario, aplaudieron. Es más, muchos de ellos financiaron, o sus amigos financiaron, el fraude electoral del 2006, el peligro para México. Nunca dijeron nada del 2012 y la compra de votos. Hoy sale un artículo de Federico Arreola de cómo hicieron una película, un documental en el 2018 del populismo en América Latina en contra del presidente López Obrador, que por cierto nadie vio ese documental. Pagaron, hicieron todo y se refiere, por cierto, a uno de los comentócratas que se ha mencionado aquí, ni lo voy a mencionar, que fue director de Notimex, por cierto, en la época de Salinas. Porque había algo que se llamaba Operación Berlín, porque se reunían en la calle de Berlín, en Coyoacán, para hacer pues una serie de campañas en contra de entonces Andrés Manuel López Obrador. Pero el pueblo les ganó, porque en 2018 ganó. Ahora Lorenzo Córdoba está preparando un libro donde dice que no se ganó la mayoría calificada en el 2024, cuando hemos demostrado
paso por paso que se cumplió todo lo que dice la ley electoral y que se aplicaron las mismas fórmulas que en el 2015, que en el 2012, que en el 2018, que en el 2021. Entonces, ¿cuál autoritarismo? Si hay libertad de expresión, hay libertad de reunión. Bueno, nadie censura a ningún periodista. Nadie. Desde aquí pues hacemos debate, pero no censuramos. Entonces sí es como buscar, es igual que esto de que ya la presidenta está muy cerca de los Estados Unidos, que ahora es la nueva cantaleta que traen, ¿no? Se están queriendo inventar algo porque como la realidad pues se estrella frente a sus ojos, porque la gente pues no reconoce, entonces lo que quieren es construir pues una realidad virtual en donde la gente supuestamente está contra nosotros o que nosotros estamos con el autoritarismo, no sé, entregando al país o quién sabe qué cosas. Nada que ver. Presidenta, y pues preguntarle su opinión sobre lo que hizo la Corte. Ayer los ministros, bueno, en un comunicado dijeron que van a regresar sus camionetas después de pues el escándalo mediático que se hizo. ¿Qué piensa sobre esta decisión, pues, de que recularon y ahora ya no van a usar estos vehículos y a lo mejor o regresan esos vehículos, cancelan la compra o se los dan a jueces que necesiten esas camionetas blindadas? A mí me parece bien. Ellos, como lo dije el viernes, creo que fue, les preguntó, porque no sabíamos si era cierto o no, la secretaria de Gobernación si en efecto habían comprado las camionetas. Y contestaron que habían ahorrado recursos al comprar en vez de rentar. Pero más allá de ello, pues es una nueva Corte. Y pues tiene que haber una visión distinta frente a la gente. Ahora, entiendo que ellos van a dar porque vi ahí la publicación del presidente de la Corte, de Hugo Aguilar, diciendo que hoy van a dar una conferencia, creo, ¿no? Sí. Pues a ver qué es lo que plantean ahí. Y ya por último, Presidenta, ayer se hizo viral un video del presidente Lula da Silva de Brasil, donde él habla de que las viviendas que otorga el gobierno pues se las da principalmente a las mujeres, porque él dice que las mujeres son el sustento de la casa, que a diferencia de los hombres no las van a vender, pero también se van a quedar con las casas pues para cuidar a los hijos y que por eso su política es dar preferencia a las mujeres. En el caso de México, ¿usted cree que puede hacer también? Es similar, es similar. Tanto Infonavit como Conavi, la orientación que tienen es que la escritura quede a nombre de la mujer. Ahora, a veces el crédito del Infonavit, pues quien trabaja es el varón, el hombre. Entonces, pues el crédito se le da al hombre, ¿verdad? Pero se busca siempre favorecer a las mujeres y que las escrituras ahora con el programa de escrituración, recuerden que son 1 millón de escrituras, más allá del programa de vivienda para el bienestar o como parte del programa de vivienda para el bienestar, queden escrituradas a nombre de las mujeres. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Acompáñenme. Gracias, Presidenta. Mara Rivera, de Enfoque. Yo le quisiera preguntar sobre esta, pues, concretamente sobre el informe del propio FBI que señala que esta operación que se hizo con el exatleta estadounidense formó parte de una operación transnacional, un acuerdo con Estados Unidos que operaron pues aquí en México. Lo dice el mismo FBI y si pudiera también aclararnos qué tan cierto o no lo es el que se estén acelerando la entrega de reos a partir de
pues un acuerdo, se dice, de alto nivel o de altos funcionarios, precisamente para reforzar las operaciones que se tienen en contra de los delincuentes? No hay operaciones conjuntas en México. Lo que hay es información que puede proveer alguna agencia de los Estados Unidos o el propio Comando Norte a las fuerzas federales mexicanas para ubicación de alguien, ya sea que es de interés de los Estados Unidos porque tiene una investigación en Estados Unidos, o de alguien que es interés de México. Se pregunta, bueno, hay objetivo, está este objetivo, ustedes tienen información, sí, ¿dónde está? De acuerdo con los requisitos que tienen ellos para estar en México, que están normados por la Ley de Seguridad Nacional. De igual manera, nosotros también, si tenemos objetivos relevantes allá, que se sepa dónde están por alguna información que se tenga o que es relevante para México detenerlos y viven en Estados Unidos, pues se pide su extradición o su deportación en caso de que sean mexicanos. Esa es la regla, no hay más, no hay operaciones conjuntas. Y se lo hemos planteado varias veces al gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué lo dijo el director del FBI? No sé, pues fue una decisión de él. Pero en el caso de la entrega de esta persona canadiense, pues se ve claramente, incluso en su propia publicación, que él llega caminando por su propio pie a la embajada de los Estados Unidos. Lo dijo el propio embajador de Estados Unidos en México. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que lo haya dicho el director del FBI? Pues le corresponde a él establecerlo. Lo que hay, pues se comparte información. ¿Quién opera en México? México. Tampoco existe entonces este supuesto acuerdo de alto nivel para acelerar la entrega de reos a Estados Unidos. Lo que hay es una solicitud de parte de ellos, ya sea de extradición o el mecanismo que se ha usado de seguridad nacional. Y la evaluación a solicitud si tienen ellos una investigación en los Estados Unidos. Y aquí el Consejo de Seguridad Nacional hace una evaluación persona por persona. Por eso decimos que son decisiones soberanas a partir de la decisión si es del interés de México. Sí, y Presidenta, respecto a los efectos del frío, la CFE, ¿qué informes le ha dado sobre afectaciones, un plan para...? Estuvo trabajando muy bien la Comisión Federal de Electricidad, estuvo la Secretaría de Energía con ellos. Desde el martes de la semana pasada instalaron una mesa permanente y brigadas en distintos lugares y esquemas para tener plantas, si era necesario, de combustóleo para que pudieran entrar en operación en caso de que hubiera algún tipo de desabasto de gas natural. Siguen en mesa permanente. Hubo algunos cortes de electricidad en Chihuahua, donde se presentaron, en la Tarahumara, donde se presentaron las temperaturas más bajas en el país, y ahí hubo brigadas de CFE para poder restablecer lo más pronto posible el servicio, y hasta ahora no se ha presentado algún asunto grave, pero está en mesa permanente Comisión Federal de Electricidad, y si ustedes se fijan en sus redes sociales, han estado informando de manera permanente lo que han estado haciendo. Cada 3-4 horas informan de cuáles son los condicionantes en caso de presentarse algún problema, pero están en mesa permanente. Gracias. Y por último, ¿algún comentario sobre el resultado hoy que da a conocer el INEGI sobre la encuesta de empleo? Bueno, porque también hay una observación de que no se han generado suficientemente las plazas para tanto quien se está incorporando al mercado laboral y que se percibe como una desaceleración pues en la generación de empleos.
El nivel de desempleo en México está en sus niveles más bajos. Eso toma en cuenta el empleo formal y el no formal. En el caso del empleo formal, hubo un incremento de alrededor de casi 300,000 empleos. Y diciembre fue un diciembre bueno, porque comparado con otros diciembres no cayó el empleo como había caído. De todas maneras, pues el objetivo es que crezca aún más el empleo. Como lo he dicho, el 2025 fue un año especial para México, primero porque fue nuestro primer año. Se cerraron prácticamente todas las obras estratégicas del presidente López Obrador y apenas iniciaron los proyectos ejecutivos de las nuevas obras, a pesar de que el segundo semestre pues ya inició la construcción principalmente de los trenes y algunas otras obras fundamentales. Se recuperó la refinación en el petróleo, lo cual también pues generó mejores condiciones. Y este año va a ser un buen año en donde se va a recuperar los empleos. Además que tuvo de característica el 2025 pues los dos aranceles importantes que se instauraron en México a partir del gobierno de los Estados Unidos, que fue a la industria automotriz y a la industria del acero y el aluminio, o a las industrias del acero y el aluminio. Y este año todos los indicadores se ven mejor y además pues tenemos un plan para acelerar la inversión. ¿Esto podría, digamos, disminuir la subocupación, que es la más del 6%, o revertirlo? ¿Los planes que tienen? Sí, aumentar el empleo formal, evidentemente. Y además estamos ampliando la formalidad, principalmente en un plan para los jornaleros agrícolas, que es muy importante. Acá vamos de este lado, de este lado, de este. A ver la compañera que no ha preguntado. Buenos días, presidenta. Ivonne Menchaca, reportera de Grupo ASIR. Bueno, ya que está aquí el área de ciencia y tecnología y bueno, se referían a Valeria Palacios Cruz, esta joven que ganó esta medalla de educación, saber si se ha reunido con ella, dijo que quizás se reuniría, y si pues a raíz de este premio ya tendrán algún apoyo en especial o de qué manera van a pues a redirigir, ¿no?, los trabajos que ella ya ha realizado para incluso poderlos adaptar o adoptar aquí en México. Sí, las vamos a invitar. Digo las porque son en particular dos mujeres, pero los vamos y las vamos a invitar aquí a Palacio Nacional a varios de los estudiantes que han estado ganando premios internacionales. Aún no me comunico con ella en particular. Ya, muy bien, muchas gracias. Y bueno, preguntarle también, presidenta, tengo entendido, bueno, se dio a conocer una carta en redes que aparentemente le envió el vicealmirante Manuel Roberto Farías. Él es el marino que está detenido en todo este tema del huachicoleo fiscal. Y él en esa carta pues le escribe pidiendo su apoyo y su intervención porque él considera que el caso ha sido politizado y que incluso su detención pues prácticamente ha sido ilegal. Entonces, bueno, no sé si recibió esta carta, si ya la leyó. No he visto la carta, no la he visto. Cuando la vea, con gusto les comento. Bueno, muy bien, gracias. Gracias. Cerramos, vamos con Humanismo Mexicano y deseamos que BTS aumente sus presentaciones en México o que tenga otras fechas. Adelante. Muy buenos días, presidenta, compañeros y compañeros de Presidium, buenos días. El día de hoy, si me permiten, vamos a hablar de uno de los legados, de los muchos legados que al humanismo mexicano hizo el general Lázaro Cárdenas del Río. Me refiero a su defensa, a su integración, reconocimiento de los pueblos originarios desde su más tierna infancia. Él conoció a los purépechas en Jiquilpan y a lo largo de toda su vida siempre estuvo cerca de los indígenas. Como presidente fue quien integró un departamento de asuntos agrarios que dependía directamente de él. Hizo además un departamento de defensa de los pueblos indígenas, entre ellos los chontales, y algo que es muy relevante, que es de lo que tratará la cápsula, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el referente de defensa
de los pueblos vivos, guardianes de la grandeza cultural de nuestro país. Veamos la cápsula. La convicción y compromiso del presidente Lázaro Cárdenas a favor de los pueblos originarios se nutrió desde su infancia en la región purépecha y se fortaleció a lo largo de la revolución y sobre todo durante la intensa y larga campaña a la presidencia de la República, en la que no dejó de visitar a todas las poblaciones indígenas del territorio nacional. Esos principios y los compromisos asumidos con las y los pueblos originarios, así como la recuperación de los monumentos arqueológicos, considerados por el general como expresiones de la grandeza de las antiguas civilizaciones, animaron al presidente Cárdenas a convocar a los expertos en las materias y elaborar la propuesta de creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia de nuestro país. La creación del INAH fue parte del proyecto de fortalecimiento de la identidad nacional, a partir del rescate de la historia de las comunidades indígenas y de impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas vivas. La exposición de motivos de esa ley que envió al Congreso expresó claramente su comprensión y compromiso. Es indudable que la vida y las costumbres indígenas, sus lenguas, sus condiciones actuales, deben estudiarse desde un punto de vista científico, ya que son los indios los que tienen más derechos a que se investiguen las cuestiones que les conciernen y que existe una responsabilidad de todos los mexicanos hacia la población indígena, por el abandono en que se la había tenido y por el prejuicio injusto y anticientífico de que las costumbres indígenas no debían estudiarse, porque solo eran manifestaciones de barbarie, prejuicio que el conocimiento real de los indios ha ido combatiendo poco a poco hasta engendrar la admiración que actualmente se tiene en el mundo por ellos, que supieron, con sus propios recursos, llegar a un grado de civilización tan elevado. En una entrevista, don Lázaro Cárdenas respondió a las críticas que levantó su política indigenista, afirmando que los indígenas estaban comprometidos con la revolución y cooperaban con su gobierno, no eran conservadores. Subrayó su civismo, su alto sentido de la dignidad humana, su espíritu trabajador, su compromiso con su comunidad. Se refirió a las obras que su gobierno hacía para superar el rezago de esas comunidades, a través de la educación, de obras de irrigación, carreteras, caminos vecinales e hidroeléctricas, bancos agrícolas y ejidales. Destacó que lo más que le pedían eran escuelas y maestros y que en su proyecto de nación los indígenas eran un elemento central. Estos principios guían hoy a la cuarta transformación pacífica del país en este contexto. El INAH ha fortalecido sus funciones y responsabilidades como una de las principales instituciones culturales del país, encargada de cuidar, preservar y defender el legado de grandeza de nuestras culturas originarias. Durante los últimos años, el INAH ha efectuado una serie de descubrimientos y recuperaciones de espacios arqueológicos a lo largo y ancho del país, particularmente en la zona maya, pero no exclusivamente. Este viernes 23 se dio a conocer la maravillosa tumba zapoteca de Huitzo en los valles de Oaxaca. Estos trabajos y las acciones coordinadas con diversas instancias del gobierno federal a favor de los planes de justicia y la recuperación de las lenguas originarias y las tradiciones de las comunidades indígenas y afromexicanas forman parte sustantiva del humanismo mexicano, legado del general Lázaro Cárdenas a favor de la identidad nacional. Gracias. Vamos a ir el viernes, ya nos salimos este jueves porque hay mucho trabajo acá. El viernes vamos a Tijuana y el sábado y domingo a Sonora. O Tijuana, San Quintín, vamos a ir. Y luego vamos a inaugurar la carretera de Bavispe, no Casas Grandes, que ya está lista. Y vamos a ir a Guaymas. Gracias. No, yo creo que hoy no. Sí, vénganse.
se quedan un poquito. No se enojen, pero ¿Y oyeron por qué? De este lado, por favor. De este lado, por favor.